Marzo de 1996. Un grupo de presos se levanta en el medio del calor y del encierro. Lo que empezó como un intento de fuga se convirtió en uno de los motines más violentos de la historia argentina. 8 días en el infierno. 8 muertos, rehenes, negociaciones fallidas y rumores de canibalismo. 8 días en los que el infierno tuvo nombre y dirección. Sierra Chica. Sierra Chica es una localidad que está en Olavarría. En 1882 se construyó esa cárcel durante la presidencia de Julio Argentino Roca. Era una cárcel muy moderna por entonces. En esa cárcel, al principio, se cumplían las condenas que se denominaban de trabajo forzoso. El preso tenía que trabajar forzosamente en tareas muy pesadas. En las minas de piedra de Olavarría y Sierra Chica eran los presos que picaban piedra. Gran parte del adoquín que hoy vemos en la ciudad de Buenos Aires fueron picados los presos básicamente en el siglo XIX, cuando comenzó esta cárcel de Sierra Chica, que para 1996 estaba súper poblada, hacinada, con problemas de violencia, etcétera, etcétera, ¿no? En una cárcel que tiene un diseño bastante particular, que se llama panóptico. Un sistema que se ideó en el siglo XVIII, en el 1700 y pico, pero todavía se sigue usando por una cuestión arquitectónica, por el diseño. Fíjate que los pabellones van girando como si fuese un sol, y en el centro está el mirador de donde se observa cada uno de los pabellones. Que lo que tiene de particular eso es que supuestamente los reclusos no saben cuándo los están vigilando y cuándo no. No ven al vigilador, que sí los puede estar viendo todo el tiempo. Claro. Entonces la teoría era, si se da que los presos crean que los están vigilando, aunque no los están vigilando, se va a dar algo que se llama autodisciplina. ¿Por qué todos sabían que esto era una bomba que podía estallar en cualquier momento? Había acuerdos internacionales para aplicar, por ejemplo, la ley de 2x1. ¿Qué significa esa ley de 2x1? Es una ley derogada que en su momento le daba un beneficio al detenido sin sentencia firme. Los primeros 2 años con prisión preventiva, o sea, sin sentencia firme, un día de detención vale un día. A partir de ese segundo año, cada día de detenido sin sentencia firme contaba como 2. Es como que se le achicaba la pena, claro, en definitiva. Después se mal usó hasta que una pena queda firme, con fallo firme de la Corte. Pasan muchos años. Presos condenados a perpetua, que eran por entonces 25 años, a los 12 años iban en libertad. Claro. Fue una barbaridad. Sí. Pero en ese momento era un reclamo que venía de un acuerdo internacional que había firmado la República Argentina, y los presos exigían. Entonces, entre los reclamos estaba principalmente 2x1, que se aplique esta ley. Okay. Que había siempre, hasta el día de hoy, hay el doble de detenidos de lo que acepta o se recomienda en una cárcel, por lo menos. Ahí había más todavía. Claro. Lo que había en ese momento eran promesas incumplidas. Pero hasta ese momento había como una cierta empatía social, y los presos evidentemente lo captaban y lo utilizaron. Hoy en día se los conoce como los 12 apóstoles, pero en ese momento, ¿quiénes eran? Era una banda. Pretendían hacer una fuga masiva, o sea, muchos. Uno de ellos, Brandán Juárez, que era el líder de los 12 apóstoles, heredó una pistola que se la dejó un preso. Cuenta la historia, nunca se probó, que fue una abogada que ingresó una pistola calibre 45, que se la dejó a Cacho Lagarza Sosa, uno de los líderes de la superbanda. Ellos lo negaron siempre y nunca se pudo probar. Ahí está, mirá. Esta es la pistola. Sí, y tenían una pistola que
Sí, hay una particularidad, porque esta Ahí es la hay dos. original Y la otra es una réplica. de madera. Pero fíjate que es igualita. Sí, que adentro de la cárcel no se sabía cuál era cuál, por ende, esto Tenían un poder de fuego. Claro. Y contra los rivales, porque no era la banda más pesada. La banda pesada era la de un tal Agapito Lencina, alias el Correntino, que ese sí manejaba la cárcel, era el pesado. Yo tengo una pregunta Sí. igual. Cuando ellos arrancan con el intento de fuga, o sea, sus intenciones no eran conseguir absolutamente No, nada de era lo que fugar. consiguieron después. Era me tomo el palo y me voy. Brandán Juárez le pide permiso al guardia para hacer una llamada telefónica a su abogado Sí. o a un familiar. Cuando ingresa autorizado al sector, detrás de él ingresó un cómplice, otro preso, con la pistola. Ok. Y ahí tomaron rehenes. ¿De dónde los sacaron al principio? ¿A quiénes usaron como rehenes? O sea, es que había 3 testigos de Jehová, evangélicos, que habían ido a dar una charla. Fueron los primeros rehenes. Después, un grupo, una decena de guardiacárceles, que fueron sorprendidos dentro del pabellón. Dentro de la cárcel no se puede usar armas. Claro. Salvo una cuestión de riesgo, los penitenciarios no usan armas. Entonces los que estaban dentro de los pabellones, trabajando, controlando, fueron sorprendidos por presos armados y fueron Claro. tomados como rehenes. Y en horas de la tarde llegó la jueza Malere, la jueza que entendían la causa, que estaba de turno, con su secretario. No le dicen, no le informan que un preso estaba armado, entonces se acerca a negociar y la toman como rehén. ¿Por qué crees que no se le informó a ella esto? Siempre se quejó, y en el juicio se quejó la jueza de que no le habían informado, que ella entró sobre seguro, porque además conocía a los presos, periódicamente hacía visitas en la cárcel. Entró y les dijo: ¿qué cagadas están mandando? Esto termina mal, terminen. Y ahí ve el arma, le pegan a ella y al secretario, los ingresan a un pabellón y a partir de ahí se convirtió en el rehén más preciado, Claro. de mayor valor Que- que tenían los presos, ¿no? Perdón, te quiero interrumpir un segundo porque acá tengo una foto. Esto muestra lo que vendría a ser un túnel en el medio de la Sí, cárcel sí. para llevar a cabo el intento de fuga. Allí ya se ve los montículos de tierra de un túnel de aproximadamente 22 metros de largo que se había comenzado a construir con herramientas muy precarias, quizá un tipo de cuchara de albañil, pero que en el interior del túnel, cada 5 metros tenía una bajada que conducía electricidad. Esto les servía justamente para que les permitiera trabajar en el interior de ese túnel. Tenían un túnel que aparentemente, algunos dicen que no estaba terminado, Sí, otros que sí estaba terminado. Lo cierto es que algunos presos cuentan que intentaron escapar por ese túnel, que sí era un túnel sí. hechos con motivos de fuga, pero que rápidamente fue inundado por los bomberos. Intentan escapar con esas escaleras que recién mostrabas, Sí. escaleras improvisadas, Sí. pero los guardiacárceles se dan cuenta, abren fuego y matan a un recluso, que fue el único muerto de la banda De ellos. de Brandán Juárez. A partir de ahí comienza el motín, ahí Claro. se amotinan. Claro. Y ahí comienza la barbarie. Aquel día 30 de marzo de 1996, faltaban 8 días para el domingo de Pascua. Por primera vez desde que se amotinaron el sábado, los reclusos se dejan ver. Justo en este momento pasa por lo alto del muro un pelotón de guardiacárceles y esto grafica la situación. Los penados están dueños y señores de todo el interior del penal. Ni unos, los presos, pueden salir, ni otros, los guardiacárceles, pueden entrar. Una vez que falla la fuga, empieza el motín, lo primero que quieren hacer los 12 apóstoles, que no eran los dueños de la cárcel, era la banda de Agapito Lencina. Claro. Era terminar con la banda que controlaba la cárcel. Al primero que se lo cruzan es a un tal Barrio Nuevo. Tiro y puñaladas. Inmediatamente. Después, cosa que quedó grabado y se transmitió en vivo. Y se ve en un momento cómo empiezan a correr a Agapito Lencina
le meten un tiro y se ve el momento en el que un grupo de presos, pero como bestias salvajes, con facas en las manos, empiezan a apuñalar. Y así, uno tras otro, empiezan a matar a Agapito Lencina, un tal Gaitán, un tal Romano, Nis, Cepeda, entre otros. 7 presos fueron matando uno tras otro para aniquilar la banda de Agapito Lencina. Después hubo mucho de mito también. Sí, porque se escuchó esto. Primero que hicieron empanadas con la carne de los que asesinaron. Después que los metieron en los hornos de las cocinas. O sea, no sé qué tan real es esto de... Bueno, también se habló de que se jugó a la pelota con una de las cabezas. Lo único que hasta el día de hoy lo podemos dejar en el ámbito del mito es que hayan jugado al fútbol con la cabeza de Agapito Lencina. Lo demás todo es real. ¿Todo? Todo es real. Pero, pero, por ejemplo, esta es una foto de los hornos, ¿no? Y esto... Ahí en ese horno, el horno 2, el día anterior del motín, hacían pan para toda la población. Al otro día empezaron a quemar cuerpos. Claro. Durante los 8 días, el humo se veía salir de la chimenea del horno 2 de la panadería de la cárcel. Quemaban cuerpos. ¿Y es verdad que se comieron las empanadas? Nos remitimos al juicio que se hizo en el año 2000, que este periodista cubrió en La Plata, el Melchor Romero. Un penitenciario declaró... Me enteré que a Agapo lo habían matado, dijeron que lo habían hecho en comida. Después vienen ahí riéndose y dice, ¿comiste la empanada, guacho? Sí, le digo, estaba linda, estaba dulce. Bueno, si te comiste un preso. Y lo declaró en el expediente, que eran los restos de Agapito Lencina que lo mezclaron con carne humana e hicieron empanadas que le dieron de comer a los rehenes y a los presos que ellos consideraban no del grupo, que lo hicieron, permítame la expresión, lo digo con respeto y pidiendo disculpas, como una broma interna. Claro. Les dieron de comer carne humana a todos los rehenes como una broma. Paulo, ¿es verdad que Robledo Puch estaba ahí en la cárcel? Carlos Eduardo Robledo Puch, el mayor asesino serial de la historia penal argentina, cumplió gran parte de la pena en Sierra Chica. Para entonces, ya siendo prácticamente un paciente psiquiátrico, estaba alojado en un pabellón que por entonces se lo denominaba el pabellón homosexuales. Parece discriminador, lo es, pero dentro de lo que es la convivencia intracarcelaria es necesario. Los que estaban en ese pabellón corrían riesgo de muerte, porque eran odiados por el resto de la población. Claro. Los rochos, como se autodenominan los delincuentes que son asaltantes, que ellos se ubican en una escala superior en cuanto a la ética intracarcelaria. Cuenta la historia que Robledo y sus compañeros de pabellón se encerraron en la capilla, trabaron las puertas, solo tenían agua y un poco para comer y así sobrevivieron 8 días encerrados y sobrevivieron. ¿La policía afuera ya sabía a toda la gente que estaban asesinando? Toda la transmisión, que era prácticamente en vivo, tenía de fondo la chimenea del horno 2, claro, que permanentemente estaban cremando cuerpos. Pero eso no se sabía afuera. Se sospechaba y tenían la información de al menos un apuñalado porque lo habían visto y se había transmitido en vivo, claro, esa información. La negociación la llevaron a cabo funcionarios del entonces gobernador de la provincia, que era Eduardo Duhalde, pero no había un interlocutor lógico, porque el que hablaba era Popó Brandán Juárez, un tipo que estaba totalmente drogado, sacado, claro, amenazante, muy violento, y todo lo que exigía era traigan auto. En un momento llegaron a pedir un helicóptero para irse, porque querían irse nada más, ¿eh? Era todo tensión. Nadie sabía cómo iba a terminar, cuántos muertos habían. ¿Y cómo fue esa negociación? O sea, ¿cómo se resuelve algo así? Finalmente se firma un acuerdo.
se acordó trabajar en común para mejorar, lo que nunca se mejoró, por cierto. Lo único que salió concreto fue la ley 2x1, que fue un espanto para todos nosotros, para la sociedad. Favoreció a los presos nada más. Total. Pero el día del acuerdo finalmente era el día de Pascua. El domingo de Pascua se iba a terminar. Y había un problema. ¿Cuál? El jefe de los 12 apóstoles, Popó Brandán, de última dijo no me entrego, no terminó nada. Era el que tenía la pistola en la mano. ¿Y qué pedía? Pedía drogas. Y hubo alguien que dijo dale drogas, pastillas. Le dejaron pasar y ya le venían pasando pastillas. Es ilegal, sí, pero fue la solución que encontraron. Le pasaron pastillas que mezclaron con alcohol que tenían, porque durante todo el tiempo que duró el motín se consumió mucho una bebida intracarcelaria que se conoce con el nombre de pajarito. ¿Qué tenía? Que es una fermentación casera que se hace con levadura, con agua de arroz, con cáscara de naranja. Hace una fermentación casera que transforma en un alcohol altamente tóxico, que toman eso, es un alcohol que embriaga fácilmente. Sí. Y todos consumían eso, estaban todos borrachos dentro de la cárcel. Pero además le habían facilitado pastillas y él pedía. Y tuvieron que esperar a que Popó Brandán no pudiese estar parado del nivel de intoxicación alcohólica y medicamentosa que tenía, quebrado, agachado, adelante de todos los penitenciarios, y ahí se terminó el motín. Pero no el problema. No, obvio. Porque una de las cosas que ellos pedían es que lo sacaran de Sierra Chica, y de hecho salieron todos de Sierra Chica, porque no querían represalias, y que los mantuvieran juntos. Y fueron a la cárcel de Caseros, inmediatamente los trasladaron, por entonces existía. La cárcel de Caseros está en Parque Patricios, se cerró hace muchos años, y ahí se amotinaron de vuelta. 3 meses después generaron un motín muy violento, y ahí sí los separaron a todos. Buenas tardes. Les agradezco su presencia a todos en este lugar y agradezco también el permanente seguimiento que han hecho de los sucesos que son de público conocimiento. Quiero hacerles saber que durante mi permanencia en la unidad 2 de Sierra Chica, tanto yo como los otros rehenes hemos recibido por parte de los internos que se encontraban en el lugar un trato respetuoso y en ningún momento sufrimos ningún tipo de agresión. O sea, me imagino la desesperación también, por ejemplo, de la jueza, que un poco ella declaró y lo que se sabe es que la tuvieron apartada y la golpearon. ¿Qué crees realmente que le pasó a ella ahí adentro? O sea, que en ese entonces se dijo que pudo haber sido víctima de un abuso sexual, la propia jueza. Pero ciertamente hay que remitirse a la declaración de la doctora Malere. Ella no mencionó esta situación, si no lo mencionó no existe. Si no se denuncia no existe. Queda en el campo de los mitos urbanos dentro o alrededor de este motín. No pasó de ahí. Sí que fueron muy violentos. Ella declaró en el juicio y cuenta cómo fue golpeada, tanto ella como su secretario, cuando fueron tomados como rehenes. Y después que los tuvieron todo el tiempo encerrados. Eso es lo único que se pudo probar. Después lo demás también está en el campo del mito urbano, de los mitos incomprobables de este motín que fue atroz. Paulo, cuando el motín terminó y finalmente sacaron a los presos, ¿qué pasó después de esto? Porque me imagino que había un juicio por todos los crímenes que habían realizado dentro de la cárcel en este motín. Fíjate, se hizo un juicio primero por el motín de Caseros, generó un juicio y los condenaron. El motín de Caseros fue violento. Y después la masacre de Sierra Chica. Tuvieron 2 juicios por los motines. El de Caseros, que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, y el de Sierra Chica. ¿Dónde los llevaban? ¿Dónde los tenían? Tenían que juntarlos los 2 y encima se habían peleado entre ellos. Sí, que ahí es cuando, esto también es como muy conocido en este caso, que se decía que los llevaron a una cárcel y los tenían en jaulas. En jaula. En la cárcel de Melchor Romero, que era de ultra máxima seguridad, se decidió hacer el juicio.
por primera vez un juicio dentro de una cárcel. Eso te iba a preguntar, ¿no era normal? Eso no se hizo nunca. No, fue la primera vez. El tribunal se trasladó a la cárcel. Se preparó dentro de la cárcel una sala de audiencias, donde estaban las partes, en donde estaban los defensores, estaba el fiscal, estaban los jueces, estaba el público y estábamos los periodistas. No podían tener a 12 violentos, y eran algunos más todavía en el juicio, todos juntos ahí. Claro. Entonces, dentro de la cárcel, a 200 metros de la sala de audiencias, armaron tres jaulas, y dividieron, de acuerdo a la ascendencia, a las amistades y a las enemistades que tenían para entonces entre ellos, en esas tres jaulas. En una de las jaulas lo ubicaron a Popó Brandán Juárez, el líder de los 12 apóstoles. No me olvido más la imagen que llegaba a la sala de audiencia. Había televisores en donde se veía, y ellos veían también, pero se veía las imágenes de las jaulas, la imagen de Brandán Juárez, la mirada, una mirada salvaje, no parecía ni humana. La forma de moverse, de cabecear, que tenía ese tipo como si fuese una fiera enjaulada. Los condenaron a varios de ellos a perpetua, otros a 15 años, otros a 10, alguna absolución, pero los líderes fueron condenados a perpetua y recibieron el beneficio del 2x1. Popó Brandán fue liberado, recibió la libertad condicional, pese a que fue el más despiadado preso de la República Argentina. En el año 2010, cubriendo para un canal de noticias, me llaman por teléfono y me dicen: cayó Popó Brandán. ¿Cómo que está libre? Sí, lo liberaron hace 3 meses. El preso más violento de todo el sistema penal argentino, con un cómplice, fue a una pañalera de la zona oeste del Gran Buenos Aires, una pañalera, y le robó la plata y los pañales a un comerciante, que lo tomó como rehén, escapó, y en la persecución agarró a la policía y se entregó mansamente a la policía. Hoy está preso en la unidad penal 23 de Florencio Varela, no salió nunca más. Fíjate, semejante asesino, semejante bestia intracarcelaria, terminó en un calabozo de la unidad 23 por asaltar una pañalera. Y le dieron chances de salir en libertad. Pese a haber tenido una oportunidad, no la tendrá nunca más. Bueno, esto un poco me hace pensar en todo el sistema carcelario, que antes de seguir, te quería preguntar, Augusto, y un poco dirigida a los dos, ¿qué creen que cambió después de todo esto? ¿Cambió realmente algo? No cambió nada. 56% de los detenidos no tienen condena, están con prisión preventiva. Después, al respecto de hacinamiento y cuestiones... Sigue estando igual. Sigue estando igual. Así que, por lo tanto, tampoco había sido el hecho por el cual cometieron semejante crimen. Fue más de sádicos. Por eso después no pudieron cruzarse con otra población carcelaria. Porque mataron, descuartizaron, cremaron y se comieron presos. Dentro del sistema penal que ellos integraban. Rompieron todos los códigos. Pero no cambió nada. Cualquier día de esto vamos a tener... Esa es mi pregunta. Si no cambió nada, ¿qué nos previene de que esto vuelva a pasar? Nada. No, nada. Empeoró. No sé hace cuánto no se construye una cárcel y tenés más presos. ¿Qué se sabe de los 12 apóstoles hoy, que pasaron ya casi 3 décadas? Mira, varios de ellos están muertos, solo un par siguen detenidos y muchos recuperaron la libertad. Sí. ¿Qué simboliza, crees vos, hoy Sierra Chica para el sistema penitenciario argentino? Por un lado, la gran historia penitenciaria argentina, el gran cuento de terror de las crónicas policiales penitenciarias, no hay otra como esta, y después el símbolo del fracaso de todo el sistema. Sí. Cambió todo para que no cambiara nada, pues en realidad terminó perjudicando a la sociedad, y los violentos siguieron siendo violentos y muchos violentos recuperaron la libertad en perjuicio de los que estamos fuera. Las cárceles siguen siendo igualmente violentas, con presos igualmente violentos, con un polvorín a punto de estallar siempre, porque así estamos, el sistema es así, y la superpoblación en Sierra Chica es la misma que entonces, más o menos igual.
¿Y decís que puede volver a haber un evento como este? Siempre está latente. Solo falta una chispa, nomás para que encienda una crisis que es permanente.